Buenas noches, somos del C3, Psicología en Línea, primer nivel. Esta materia que nos ha tocado disponer hoy es enfoques y fundamentos. El tema principal de esta exposición que vamos a tener hoy son las escuelas psicológicas contemporáneas. Mi grupo está conformado por Diana Vega, Gabriela Santillán y María Vélez, y mi persona Kimberly Cell. A mí me tocó exponer el conductivismo. Este tema que es muy interesante, que trata de la conducta, que no solo estudia la conducta humana, también da respuestas a esas conductas. ¿Qué nos dice el conductivismo? Este es el estudio y análisis de la conducta observable y su modificación. Este es el estudio, es externo, no es como la introspección que decía Watson. Es observar en el otro lo que queremos estudiar, analizar, inferir. El conductivismo es una ciencia natural que arroga todo el campo de las adaptaciones humanas. Se dice que se diferencia de la fisiología solo en el ordenamiento de los problemas. Solo estudia la conducta y el control de las respuestas. Es decir, se observa y se experimenta. Un ejemplo claro podría ser un niño de meses que no sabe lo que hace. Podemos ponerle un niño de meses al lado un tigre. El niño va a querer tocarlo, pero el niño no sabe que este tigre puede morderlo, puede asustarlo. Y al lado se le pone, por ejemplo, puede ser una tabla con un martillo. Y nosotros hacemos un ruido fuerte, el niño se va a asustar. El niño va a asociar ese sonido va a pensar que el león hizo ese sonido. Y cuando el niño se va a asustar, va a llorar, va a gritar, va a querer salir de ese lugar, entonces cuando otra vez se le vea al niño del león, el niño se va a asustar. Entonces eso sería un claro ejemplo del conductivismo. Para el segundo tema va a exponer mi compañera Diana Vega. Adelante, por favor. Gracias, Kimber. Muy buenas noches con todas, compañeras. Voy a compartir pantalla para poder explicar un poco mejor el tema. Ya. El tema que me tocaba exponer es sobre el cognitivismo. La teoría cognitiva, basada en procesos mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos, se preocupa del estudio de procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y el resultado y la resolución del problema. Toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y de conocimiento. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que es una de las más importantes en este tema del cognitivismo, divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la percepción, de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones en los niños. A continuación tenemos los principales representantes de esta teoría, como son Jean Piaget, que es uno de los más importantes con el desarrollo intelectual por etapas, Jerónimo Burnett, al aprendizaje por descubrimiento, David Azubel, aprendizaje significativo, Robert Garnett, niveles de aprendizaje. Ejemplo del cognitivismo. Tenemos un ejemplo de dar a los alumnos la posibilidad de observar, inventar, descubrir estrategias cognitivas adaptadas al determinado contexto. El profesor, ofreciendo ideas de feedback, construye una estructura que será útil para cada estudiante para controlar
autónomamente sus procesos de aprendizaje. Otro claro ejemplo está si un individuo tiene una admiración, en este caso una emoción agradable hacia otro, puede comenzar a creer pensamientos que éste posee numerosas virtudes. Bueno, le doy el paso a mi siguiente compañera con el otro tema. Muchas gracias, compañera. Buenas noches con todas. Permítame también compartir pantalla, por favor. Ya. Ya. A mí me ha tocado exponer sobre el constructivismo. El constructivismo es un modelo pedagógico que indica que el conocimiento viene desde el interior de la persona, es decir, en base a los conocimientos que ya tenía anteriormente. Dentro de esta teoría, se considera más importante que el conocimiento es la adquisición de nuevas capacidades, aplicar lo aprendido en nuevas ocasiones. De esta manera se define que el constructivismo se centra más bien en la persona y en las experiencias que hay. Podemos mencionar a Piaget, quien decía que la construcción se elabora cuando el sujeto interactúa con un objeto. Vygotsky, que decía que la construcción se desarrolla cuando el sujeto interactúa con otros sujetos. Y Ausubel, cuando sucede algo significativo para la persona. Una forma que permite llevar a la práctica el constructivismo es el método de proyectos, estimulando el saber, más el saber hacer y más el ser. Esto quiere decir el conocimiento, la práctica y la actitud. En el caso de Lev Vygotsky, nació en Rusia en el año 1896 y falleció en 1934. Él fue uno de los psicólogos más conocidos porque fue el autor de la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Para él, la cultura y los factores sociales influían enormemente en el desarrollo conductivo de la persona, por lo que en la actualidad esta teoría se aplica frecuentemente en las escuelas con la educación de los infantes. La estrategia principal para aplicar la teoría de Vygotsky era el otro más experto. Esto quiere decir que los estudiantes seguían, por ejemplo, de una persona que tenga más conocimiento, que no necesariamente debe ser el profesor, sino también puede ser otro alumno. Nos ponen, por ejemplo, el ejemplo, de una niña armando un rompecabezas por primera vez. Cuando ella lo intenta por primera vez, va a ser difícil para ella. Ahí entra el ser más experto. En este caso, el adulto le va a explicar que tiene que primero buscar los bordes, las esquinas, y dejarle a la niña que ella por sí sola aprenda a armar el rompecabezas, reconociendo también los logros cuando ella pueda armar. Una de las escuelas que ya está aplicando esto es el Colegio Williams en México, quien específicamente centra sus procesos en el constructivismo. Con esto paso el turno a mi compañera. Muy buenas noches, muchas gracias, compañera. Permítame compartir pantalla, por favor. El tema que a mí me ha tocado es el constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir sus propios conocimientos, resaltando experiencias anteriores que ha obtenido durante su etapa de crecimiento. La idea principal del constructivismo es desarrollar ideas, elaborar nuevos conocimientos que se basen a través de los procesos anteriores. Existen 4 principales autores del constructivismo, los cuales han desarrollado su teoría a lo largo del tiempo. A pesar que han pasado varios años, tenemos varios
personajes que también han ido modificando estas teorías del aprendizaje. Un claro ejemplo es del constructivismo, es cuando los niños aprenden algo y llegan a su casa a seguir reforzando este conocimiento por medio de sus padres.